aplicar quimioterapia intratecal aunque no haya células plasmáticas y después analizar el líquido cefalorraquídeo, porque es algo que no buscamos y esto puede ocurrir en un porcentaje mayor al que nosotros pensamos que ocurre. La supervivencia de esta leucemia, como les decía, en mi opinión es la peor leucemia que uno puede encontrar como hematólogo. Es la leucemia más grave que uno se puede enfrentar, porque la supervivencia, en el caso de la secundaria, que es la curva más abajo, pues es cuando mucho de 2 o 3 meses. Y en la primaria también, al menos antes de la época, en la época de las drogas viejas, no rebasaba 6 meses, como pueden ver ustedes en esa diapositiva. Antes de la época de las drogas nuevas, vean por ejemplo la experiencia del MD Anderson. Aquí está la curva de supervivencia de los pacientes con mieloma y esta es la leucemia de células plasmáticas. Es algo muy drástico la disminución en la supervivencia de estos enfermos. En la serie esa que publicamos en 2002 no teníamos todavía acceso a las drogas nuevas y decidimos comparar esta quimioterapia que a nosotros nos gusta mucho por no tener más, que son dosis intermedias de melfalán apoyadas con filgrastim por la neutropenia que puede provocar, contra los esquemas clásicos de antes de quimioterapia, y vean cómo 6 de estos pacientes de estos 8 tuvieron remisión completa o remisión parcial con los criterios viejos y en cambio las quimioterapias tradicionales pues casi no veíamos remisiones en estos pacientes. Y esto nos llevó a esta curva de supervivencia general, pero al desglosarla de acuerdo a si los pacientes tenían respuesta o no, la curva superior son aquellos que logran remisión completa o parcial y la inferior son los que tienen falla al tratamiento. Y de acuerdo al tratamiento, pues el esquema de dosis intermedias de melfalán en aquellos tiempos, pues era en nuestras manos lo que mejor le podíamos ofrecer a los pacientes. Aquí tienen algunos ejemplos que hemos recopilado a lo largo del tiempo y que pueden ustedes ya en 2 semanas consultar en un libro de mieloma que viene, que va a traer un atlas gratis, y ahí van a poder ver muchas más de estas imágenes que les voy a mostrar. Entonces, células plasmáticas en sangre periférica anormales. En este otro vean cómo hay células plasmáticas en sangre incluso trinucleadas. Este caso, por ejemplo, si uno lo ve así a simple vista, si un residente le pregunta a uno, doctor, ¿qué es esto? Pues a lo mejor uno se confunde con una leucemia aguda linfoblástica o algún otro tipo de leucemia aguda, pero ya digamos el citoplasma basófilo y la disposición de la cromatina, sobre todo en esta célula, nos hacen sospechar que probablemente se puede tratar de una leucemia de células plasmáticas. Lo corroboramos, por supuesto, con la citometría de flujo. Estas células son muy importantes. A veces las células plasmáticas en sangre periférica tienen mucha dispoiesis, como lo ven en estas 2 células. Uno pensaría que esto es un síndrome mielodisplásico y que estos son 2 metamielocitos de un síndrome mielodisplásico. Vean cómo esas células plasmáticas, algunas con el núcleo totalmente inmaduro, la basofilia del citoplasma, pero la dispoiesis, la hendidura del núcleo, asincronía entre la maduración del citoplasma y el núcleo, puede uno confundirse con una mielodisplasia fácilmente. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, esta célula de abajo pudiera uno pasarla por un neutrófilo, pero pues es una célula plasmática asincrónica, una célula plasmática dispoyética. O bien las células plasmáticas monocitoides, hay que tener mucho cuidado, sobre todo los residentes. También si a uno le enseñan este frotis, pues uno pensaría que son monocitos tal vez de una leucemia mieloblástica aguda. En este caso, por ejemplo, vean cómo uno se puede confundir fácilmente con una M4, M5, y si uno mira acuciosamente el citoplasma y sobre todo el núcleo, la característica de esos blastos no es de las leucemias mieloblásticas agudas. Y si tiene uno a la mano la citometría de flujo, pues corrobora uno el diagnóstico. Otro caso en las leucemias de células plasmáticas es que estas también pueden tener prolongaciones y se pueden confundir con leucemia de células
peludas. Y como les acabo de decir que en muchos casos tienen mielofibrosis, pues a lo mejor citopenias y células con prolongaciones, podemos hacer el diagnóstico erróneo con una leucemia de células peludas. Aquí tienen más células con prolongaciones, pero son plasmáticas. La época donde cambió el pronóstico en cuanto al tratamiento de esta enfermedad fue cuando vino el trasplante autólogo de células progenitoras hematopoyéticas. Y el Grupo Europeo de Trasplante fue uno de los primeros que reportó mayor número de casos trasplantados de leucemia de células plasmáticas primarias, como pueden ver ustedes allí en cuanto a la producción por año. Y cuando uno compara con mieloma múltiple y la leucemia de células plasmáticas primaria, trasplantados todos estos enfermos, vean por ejemplo a 6 meses, el pronóstico no es tan malo cuando se usa un solo trasplante autólogo. Al año ya más o menos emparejan, pero a los 3 años obviamente disminuye a 40% el porcentaje de pacientes vivos después de un trasplante, pero lograr 3 años en 40% de los casos en esta patología que yo les había enseñado las curvas de supervivencia es algo bastante bueno. Y vean con respecto al grupo europeo la experiencia en mieloma, esta es la mortalidad relacionada al trasplante y es un poco mayor obviamente en leucemia de células plasmáticas por la gravedad de la enfermedad. Y la supervivencia global pues no es tan mala cuando se utiliza un trasplante en comparación con mieloma múltiple. El trasplante halogénico se supone que si la leucemia de células plasmáticas es una patología de las que le llaman de ultra alto riesgo por definición, uno debería utilizar el trasplante halogénico como una herramienta útil en estos pacientes. También el Grupo Europeo comparó esto. Vean, estos son pacientes con mieloma, leucemia de células plasmáticas primaria, mieloma múltiple de tipo IgD, mieloma no secretor y los casos raros de mieloma IgM que hay y la supervivencia que existe en todos ellos, pues sí es más baja en leucemia de células plasmáticas, pero no tan mala como el mieloma. Y también lo que ya conocemos, el mieloma no secretor tiene mucho mejor pronóstico que el resto de las variantes de mieloma. Y el Registro Internacional de Trasplante en Estados Unidos, con sede en Milwaukee, hace algunos años también reportamos la experiencia del registro en bastantes pacientes y vean cómo las curvas de supervivencia en halogénico que está en línea negra y autólogo que está en línea punteada, supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, es mejor con el autólogo por la toxicidad del halogénico y sobre todo por enfermedad de injerto contra huésped. Lo mismo sucede con la mortalidad por recaídas. Pero llega la época de las drogas nuevas, llega bortezomib y cambia totalmente el panorama de esta enfermedad, incluso de la secundaria, de hecho. Vean ustedes, por ejemplo, en este estudio publicado hace algunos años, esta es ya la curva de supervivencia en general de todos los pacientes tratados con un esquema basado en bortezomib, dexametasona y una tercera droga en algunos casos. La curva superior es la leucemia de células plasmáticas primaria y la inferior es en la secundaria. Y vean los pacientes tratados con bortezomib y sin bortezomib, es sin duda el bortezomib la droga de elección en estos pacientes. Y hoy en día con los nuevos inhibidores de proteasoma, pues se están utilizando en la misma secuencia que en mieloma múltiple. Y de hecho, los nuevos agentes, igual que en mieloma múltiple, ya se están utilizando en esta enfermedad. El problema es que todavía no hay suficientes reportes grandes como para saber si ya el bortezomib puede ser sustituido por carfilzomib o isaxomib o pomalidomida o los otros, pero en teoría el mismo mecanismo de acción de todas las drogas nuevas que tenemos en mieloma múltiple pudiera ser de utilidad en esta patología. Incluso venetoclax, por ejemplo, vieron que muchos de estos pacientes tienen alteradas el ciclo celular con las cinasas dependientes de ciclinas y algunos oncogenes y translocaciones, en las que venetoclax ha demostrado buen efecto en mieloma múltiple, pues aquí sería mayor su potencial
de utilidad. Y los grupos internacionales, el grupo de trabajo de mieloma múltiple, han publicado, incluso los italianos, los nuevos algoritmos del tratamiento de esta enfermedad. Y hoy en día, pues, la primera línea debemos decidir si el paciente es candidato a trasplante, también igual que en mieloma. Si el paciente es candidato a trasplante, el esquema de inducción más utilizado y más ensayado es el mismo que en mieloma múltiple, BRD, bortezomib, lenalidomida, dexametasona. Si no tenemos, se puede usar incluso el Hipercvad o el BDT-PACE, como lo usa el doctor Barloghy, y después decidir en un segundo paso si tiene donador alogénico compatible, pues se puede hacer, si es menor de 50 años, un trasplante alogénico en la variedad no mieloablativo, pero si es mayor de 50 años, se debe hacer digamos un solo trasplante. Si el paciente no tiene donador, se hace doble trasplante autólogo y luego consolidación con BRD y finalmente mantenimiento. El mantenimiento en leucemia de células plasmáticas, hasta donde se tiene conocimiento, no se puede hacer con solo lenalidomida. Se aconseja combinar bortezomib y lenalidomida o algún otro esquema parecido, pero con dos drogas. Si el paciente, por ejemplo, está en malas condiciones, bueno, pues lenalidomida dexa o a lo mejor con bortezomib y lenalidomida de mantenimiento. Y luego en la recaída, pues esquemas que no hayamos utilizado en un inicio, incluso en algunos pacientes se puede llegar incluso al trasplante haploidéntico si no hay el donador adecuado. Este es otro algoritmo, ya para terminar. Fue hecho en 2002 por el Grupo Internacional de Mieloma Múltiple.